Amén. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir su palabra, de poder alimentar nuestro espíritu con su palabra. Amén. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de lo que vimos el domingo pasado? Lo que hablamos el domingo pasado. Estamos tocando el Sermón del Monte. Ya habíamos terminado el capítulo 5. El capítulo 5 del Sermón del Monte son las enseñanzas que el Señor Jesús dio, ¿verdad? De cómo debemos conducirnos nosotros. Son las directivas que el Señor dio de cómo debemos conducirnos nosotros como hijos de Dios. Amén. Amén. El domingo pasado empezamos el capítulo 6 de Mateo. Amén. Amén. Y empezaba el capítulo 6 diciendo: guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén. Empieza el Señor diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. E inmediatamente Jesús empieza a hablar acerca de la limosna. Habíamos dicho que la limosna no es lo mismo que la ofrenda, el diezmo, las primicias que uno da a la iglesia. Las limosnas son para ayudar a los más necesitados, que puede ser monetario o puede ser la ayuda que uno da a alguien. ¿Amén? La asistencia que tú haces, que tú le das a alguien en momentos de necesidad. Amén. Amén. Y como hablamos, ¿verdad? Hoy en día vemos mucho en las redes sociales gente que cuando va a dar algo a alguien, ¿verdad?, lleva todo un equipo de filmación ahí y muestran todo lo que hacen. ¿Para qué? Para ganar la admiración de los hombres, de los demás. Y claro, mucha gente admira estos hechos y empiezan a comentar y empiezan a decir: wow, qué espectacular. Y a esas reacciones, vamos a decir como se le dice hoy en día, que la gente tiene por lo que hacen los demás, Jesús dice: ellos ya tienen su recompensa. Porque ¿qué es lo que uno busca cuando hace eso? La admiración de los demás, la recompensa que el hombre te puede dar. Pero Jesús va mucho más allá y Él nos dice que cuando nosotros hagamos estos actos de dar limosna a alguien, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Que lo que tú haces por los demás sea en secreto. Que no sea con toda esa parafernalia que uno hace, sino ¿qué es lo que uno tiene que buscar? La recompensa que viene de Dios. Amén. No es necesario que tú alardees de lo que haces por los demás. Amén. Dios todos los días hace buena obra contigo, tiene misericordia de ti.
Amén. Y dice la palabra del Señor: el que al pobre da, a Jehová presta, y el bien que ha hecho, Dios se lo devolverá. Amén. Muchos quieren agregar a eso y dicen: Dios te va, dame tanto, da tanto y Dios te va a devolver 1000 veces más. No esperes recompensa de ti. Lo que tú das, como dice la palabra del Señor, como acabamos de leer, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Olvídate lo que hiciste. No esperes recompensa de nadie. Dios te va a recompensar a su tiempo. Y la paga que Dios da es mucho mejor que la admiración de los hombres. Amén. Si tú esperas recompensa de los hombres por hacer una buena obra o darte limosna de alguna manera, no esperes ya que Dios te vuelva a pagar, porque Dios no paga 2 veces. Amén. Lo que tú haces, déjalo en manos de Dios. Olvídate. Mejor esperar la recompensa de Dios que la recompensa de los hombres. Amén. Porque muchas veces hacemos las cosas y queremos alardear de las cosas que hacemos y queremos la admiración de los hombres, pero queremos también que Dios nos bendiga. Dios haga algo por nosotros, porque yo hice esto por mí. Porque no esperes recompensa de Dios. Dios nos paga 2 veces. Lo que hiciste por los demás, olvídate y deja en manos de Dios. Amén. El Señor es el mejor pagador. Y habíamos dicho que Dios nos promete recompensas en su presencia en los cielos, pero también te ofrece recompensas aquí en la tierra. Amén. Por lo que tú haces por los demás, Dios no te va a dejar desamparado nunca. Por eso dice la palabra del Señor: el rey David, él dijo: yo fui joven, ahora estoy viejito. Ya pasé por mucho, ya he visto tantas cosas, pero lo que nunca he visto en mi vida, dice el rey David, es a un justo desamparado, ni a sus hijos o a su descendencia que esté mendigando pan. Amén. Así que cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Espera la recompensa de Dios. Dios es mejor pagador. Amén. Y hoy vamos a continuar y vamos a leer Mateo capítulo 6, del versículo 5 en adelante. Vamos a tocar un tema que es muy importante para nosotros. Y vamos a empezar esta serie que nos va a llevar varios domingos posiblemente para poder terminar esta parte, porque es tan profundo lo que Jesús enseñó aquí. Amén. Así que yo les sugiero que traten de no faltar. Amén. Y que le avisen a los demás. Vengan, porque es importante para nosotros esto. Jesús, en el capítulo 6, después de enseñar lo que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios, aquí entra una parte práctica y toca 3 principios o 3 cosas que eran muy importantes para los judíos. La primera cosa era justamente lo que hablamos el domingo pasado: el dar limosnas.
La segunda cosa que Jesús enseñó y que era muy importante también para los judíos es acerca de la oración. Y la tercera cosa que Jesús toca en este capítulo y que era muy importante también para los judíos era el ayuno. Pero lo que Jesús toca aquí es la intención con la que hacían ellos estas cosas. El primero, hablamos de la limosna, que ellos querían mostrarle a todo el mundo que ellos daban limosna, que ellos eran generosos con los demás. Pero Jesús dice, ya tienen su recompensa, porque ellos esperan la admiración de los hombres, no esperan la admiración de Dios, no esperan la recompensa de Dios. ¿Amén? Y la segunda cosa que Jesús toca es acerca de la oración. Y aquí vamos a detenernos porque es muy importante. Amén. Y dice así, Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Empieza Jesús diciendo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que también ya tienen su recompensa. Es la misma figura que dar limosna. Querían mostrar demasiado que daban limosna, y en este caso la misma cosa, quieren mostrarle a todo el mundo que ellos están orando, que ellos están rezando, que ellos están hablándole a Dios. Entonces el Señor dice, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y aquí empieza lo que el Señor nos manda que hagamos. ¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Cómo debemos comportarnos con respecto a la oración? ¿Cómo debemos hacer nuestra oración? Dice el versículo 6 de Mateo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, dice, y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí empieza la orden del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Qué interesante lo que el Señor nos enseñó aquí. ¿Amén? La vida cristiana, hermanos, no se basa en el intercambio o en el pago por favores recibidos. La palabra de Dios establece que nosotros hemos sido salvados por pura gracia.
hermanos, no existe manera de que nosotros podamos pagarle a Dios por nuestra salvación. La adoración y el servicio no deben nacer del agradecimiento como una forma de retribución, sino del reconocimiento de quién es Él. Nosotros, hermanos, servimos y cantamos porque Él es Dios y porque Él se lo merece. Intentar pagar por la gracia, en esencia, es menospreciar la gracia de Dios. Amén. Nosotros, hermanos, cuando oramos, cuando cantamos, cuando hacemos algo, porque muchas veces nuestra motivación es el querer retribuirle a Dios lo que Dios nos dio o lo que Dios hizo por nosotros. Y nosotros, hermanos, no tenemos forma de pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros o lo que Él hace por nosotros. Amén. Porque como dice la palabra del Señor, lo que de tu mano recibimos, eso es lo que te damos otra vez. Amén. Así que nuestra actitud hacia Dios debe ser para adorarle a Él, no para querer retribuirle por lo que Él hace con nosotros, porque nosotros nunca vamos a poder pagarle a Dios lo que Él hizo con nosotros, lo que Él hace con nosotros o lo que Él nos da. Amén. Así que cuando nos acercamos a Él en oración, debemos acercarnos a Él en una actitud de adoración. Amén. ¿Cómo le damos agradecer al Señor? Sí, hay que agradecerle al Señor. La gracia en todo, dice la palabra del Señor. Amén. Pero esa gracia que tú das sea de adoración, no queriendo retribuirle al Señor para después decirle, ya te di gracias por eso, porque nunca vamos a terminar de pagarle al Señor. Amén. Hay una canción que tiene por título ¿Con qué pagaremos? Y esta música dice, ¿con qué pagaremos? Amor tan inmenso es, que diste tu vida por mis pecadores. A cambio recibe la ofrenda humilde. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Amén. Con esa actitud, nosotros debemos acercarnos al Señor para darle nuestra mejor ofrenda a Él. Esa ofrenda de alabanza, de adoración que Él se merece, porque Él es Dios. Amén. Amén. La naturaleza de la oración. Nosotros, como dice aquí, ¿verdad? Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, dice el versículo 6. Amén. Y el mandato de Jesús en el versículo 9 de Mateo 6 dice, vosotros pues, ¿qué dice? Oraréis así. Amén. No es una sugerencia, no es un modelo de oración, es un mandato, no es un consejo que el Señor nos está dando aquí. Amén. Es un mandato divino. ¿Por qué sabemos que es un mandato divino? Jesús, todas las cosas que Él habló,
Él no la habló por cuenta propia, sino que Él dijo lo que el Padre le ordenó decir. Amén. Por eso dijo Jesús: yo no hablo por mi propia cuenta, sino que todo lo que yo os digo es lo que el Padre me ordena que yo les diga a ustedes. O sea que lo que está aquí diciendo Jesús no es una sugerencia, no es una palabra que nació de por ahí nomás, sino que esta oración que nos enseñó Jesús viene del trono mismo de Dios. Amén. La tradición nos enseñó que esta oración es vana palabrería, es vana repetición, y muchos desprecian esta oración porque dicen: no, yo no quiero, eso es repetición. Con muchas personas ya me discutí por esto, que desprecian esta oración que el Señor Jesús nos ordenó y que viene del cielo mismo, que viene del Padre. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se dice en la iglesia tradicional, verdad? Como que ellos oran esta oración, nosotros tomamos como que es una repetición, y no, hermanos. Es un mandato divino. Es la oración por excelencia. Entonces, cuando Jesús nos instruye: vosotros pues oraréis así, está transmitiendo una orden directa de la soberanía de Dios. ¿Amén? Esta es la oración perfecta. A diferencia de otras oraciones, hermanos, que nosotros encontramos en la Biblia, que sirven como modelos para circunstancias específicas. Por ejemplo, muchos conocemos, o habremos escuchado, por ejemplo, la oración de Jabez. Lo que leen su Biblia. La oración de Jabez, inclusive libros se escribieron sobre esta oración. Pero era una oración circunstancial para un momento específico, para una circunstancia específica que se hizo esta oración. Y muchos aprecian más esa oración que esta oración que el Señor nos dijo: vosotros pues oraréis así. Encontramos también las oraciones de Pablo. Eran oraciones potentes, espectaculares, pero eran, como dije, para momentos específicos, para cosas específicas, para lugares específicos. Son hermosas oraciones las que se hicieron. En los Salmos, ¿cuántas oraciones encontramos? De hecho, al empezar nuestra reunión acabamos de leer una de esas oraciones que hizo el rey David. ¿Amén? Pero si nosotros nos ponemos a analizar esta oración que el Señor nos dijo: vosotros pues oraréis así, esa es la oración perfecta. Esta oración no deja nada al azar, ni tampoco olvida ningún detalle necesario para el creyente. Amén. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice allí: aconteció que estaba Jesús orando
¿en dónde? En un lugar, dice. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el versículo 2 dice: y les dijo: cuando oréis, decid. Y cita la oración que comúnmente conocemos. La oración que comúnmente conocemos. La oración que comúnmente conocemos como Padre Nuestro. Y vamos a enfocarnos en esta primera parte de la oración. ¿Cómo empieza esta oración? Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en donde? En los cielos. Hoy vamos a tocar esta parte. ¿Qué significa que nosotros digamos Padre nuestro? El primer paso de la oración es exclamar la identidad de nuestro Dios. Padre nuestro. Y a nosotros decir Padre nuestro, aquí hay un cambio de relación. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, bajo la ley, nadie podía llamarle a Dios papá. ¿Ven? Porque existía un velo y una distancia que hacía inaccesible a Dios de forma íntima. Pero cuando Jesús resucitó, esa relación cambió. ¿Amén? Antes se le llamaba a Dios Padre, pero no era porque uno se sentía hijo, sino porque en Él se originó todo. ¿Amén? Porque Dios era el creador de todas las cosas, entonces se decía que Él era el Padre de todo. Así como encontramos en diferentes porciones de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, por ejemplo, fulano fue padre de los que tocan arpa y guitarra. ¿Qué significa eso? Que ellos fueron que esa persona fue el inventor de los instrumentos de cuerdas. Fulano fue el padre de los que habitan en tiendas. Fulano fue el padre de los que hacen trabajos en madera, en metal. ¿Por qué se le dice el Padre? Porque en ellos se originó eso. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, nadie podía llamar a Dios papá. Pero como dije, cuando Jesús resucitó, esa relación cambió. ¿Y cómo sabemos que esa relación cambió? Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, en el versículo 17. Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo a María, después de resucitar, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y aquí Jesús expresa algo interesante, dice: mas ve a quienes, a mis hermanos. ¿Cómo nos llamó el Señor? Sus hermanos. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Qué hermoso, qué interesante. ¿Cómo el Señor nos trata? Ustedes son mis hermanos. Qué privilegio ser el hermano de nuestro Señor, nuestro Salvador. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Después de la resurrección de Jesús, Dios se convierte plenamente en nuestro Padre. Amén. Existen tres fases que nos indican la paternidad de Dios. Amén. La primera es que Él es el creador de todo. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, Hebreos 12:9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que existen tres seres espirituales. El primer ser espiritual, que es eterno, que es increado, porque Él existió siempre y siempre va a existir eternamente y para siempre, es Dios. Y dos seres espirituales que fueron creados por Dios, que son los ángeles y los demonios y los seres humanos. Amén. Y Él es el Padre de los espíritus. Por eso dice aquí, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Amén. Como dije el domingo pasado, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Amén. Entonces, Dios es nuestro Padre porque Él es el creador de todo, como acabamos de leer en Hebreos capítulo 12, versículo 9. Amén. Y en Mateo capítulo 11, versículo 27, Mateo 11, 27, encontramos que Dios es Padre de Jesús, es Padre del Hijo. Dice Mateo capítulo 11, versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas ¿por quién? Por mi Padre. Por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce a quién. Al Hijo, sino quién. Sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino quién. Sino al Hijo. ¿Y quién más? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. ¿Y qué hizo Jesús? Él vino y nos reveló quién es el Padre. Y después de que resucitó, Él nos llama a nosotros como mis hermanos. Amén. Entonces, como Él es el Hijo de Dios, nosotros somos sus hermanos. ¿Por qué? Porque el Padre nos adoptó como hijos. Amén.
¿Y cómo sabemos que el Padre, Dios, nos aceptó como hijos? Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 12. Este es un versículo que muchos conocemos de memoria. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en quién, en su nombre, ¿qué pasó? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Muchos de nosotros hemos hecho esta oración de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Amén. Realmente, sinceramente hemos hecho esta oración. Realmente nos sentimos hijos de Dios nosotros. ¿Fue sincera esa oración que hiciste? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, ellos, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos. A esos el Padre da. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Realmente te aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Fue sincera esa oración que hiciste? Porque hay muchos que hacen esa oración y muchos dicen: sí, eso es algo. Y algunos hacen para quitarte de encima. Muchos realmente no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos desprecian los mandamientos de Dios. Ciertas cosas me gustan, pero ciertas cosas no. Qué difícil. Pero el Señor nos llama a obedecerle a Él. En el versículo 5 de Mateo, que estamos leyendo, de Mateo 6, Jesús empieza diciendo: cuando ores, no seas como quienes, como los hipócritas. ¿Amén? Es lo que acabamos de hablar. Muchos son hipócritas con el Señor. El domingo pasado, por tanto, estuvimos explicando qué significa ser hipócritas. ¿Qué eran los hipócritas? ¿Quiénes eran? Los actores que usaban una máscara para actuar. Entonces, justamente la palabra griega para hipócrita significa actor. Y muchos se acercan a Dios con una diplomacia religiosa o una actuación teatral, buscando palabras rebuscadas, como si Dios fuera un extraño y no un padre. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, por ejemplo, que su hijo o su hija
se acerca a ustedes. Por ejemplo, Damaris, que se acerca a su papá y le diga: oh, gran papá, esposo de mi mamá, hoy me fui a la universidad y entregué mi tarea. Después vine a la oficina e hice el trabajo que me encomendaste. ¿Qué te va a decir, Cristiano? Joder, decime bien. Y muchas veces con esa actitud de actores queremos presentarnos delante de Dios. Pensamos que si somos aduladores, que si decimos ciertas palabras, esas palabras van a ser mágicas y a Dios le va a agradar. ¿Por qué no le decís simplemente al Señor: Señor, necesito, estoy enfermo, estoy debilitado, estoy en esta situación y necesito, papá, tú conoces mi condición, como dice el Salmo 103. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Cuando te acerques a Dios, hazlo en secreto, pero no trates de ser adulador con Dios. Dile al Señor lo que tienes en tu corazón. Él conoce nuestra condición. Cuéntale al Señor tus problemas. Cuéntale al Señor lo que hay en tu corazón. Si hay tristeza, si hay necesidad, si hay gratitud, cuéntale al Señor. Acércate al Señor como hijo. Dios no se va a enojar contigo, porque Dios es un Padre compasivo. Somos sus hijos y Él nos ama a nosotros. ¿Saben? Muy bien. Te ponerle de vuelta de ejemplo a Cristian. Cristian se fue a un cumpleaños y trajo una torta así espectacular. Y guardó en la ladera y ponía una ducha y después a comer. ¿Y qué hace Cristian? Cristian se fue a darse la ducha. Después viene, abre la ladera y su torta redonda. Y se va a la cocina y le encuentra a Demian lleno de... ¿Cristian se va a enojar con Demian? Va a decir... Y Demian va a decir... ¿Se va a enojar Cristian? No. Se va a alegrar porque su hijo está contento. Por más que Dios conozca, pero estamos contentos cuando nuestros hijos se ponen contentos. Y así como nosotros, como dijo Jesús, si vosotros siendo malos, dijo Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará todas las cosas en abundancia. Si vosotros siendo malos, dice, porque ninguno de nosotros sí somos buenos. En una ocasión, cuando alguien se acercó a Jesús, le dijo: Maestro bueno. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay que ser bueno, solamente el Padre que está en los cielos es bueno. Amén. ¿Cuánto nos alegramos nosotros cuando nuestros hijos quieren parecerse a nosotros? ¿Cuántas veces venimos y nuestros hijos nos encontramos con nuestros zapatos, etc., o con nuestra ropa? Se acompañan, ¿verdad? Pero quieren parecerse a nosotros. Hay una música que cantaba antes Topollillo, no sé si los nuevos, los más jóvenes se van a acordar, nosotros los viejos sí.
sus zapatos me pondré y me iré como él a trabajar. Esa es la confianza que nosotros podemos tener con nuestro papá Dios. Amén. Podemos acercarnos a Él con libertad y decirle a Él lo que hay en nuestro corazón. Amén. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Y podemos acercarnos ante su presencia con acción de gracias, con regocijo, con confianza, hermanos. Por eso Jesús empezó esta oración que Dios mismo le dijo que hable, que Dios mismo le dijo que nos enseñe a orar. Y esta oración empieza: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta oración nuestra, mis hermanos, no es vana palabrería. Es la oración que vino del cielo mismo. Por eso Jesús dijo: vosotros pues oraréis así. No desprecien esta oración, hermanos. Y como dije, los siguientes domingos, si Dios quiere, vamos a ir explicando qué significa cada frase que el Señor nos dijo: vosotros pues oraréis así. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios siendo nosotros pecadores? Porque nosotros somos pecadores, hermanos. Todo el tiempo estamos ofendiendo a Dios. Pero vemos un ejemplo espectacular en la Biblia. En Génesis capítulo 27, no vamos a ver, pero les dejo como tarea en sus casas. Pero muchos conocemos esta historia, ¿no? Cómo Jacob usurpó la identidad de su hermano y le robó la bendición, como si le robó la bendición que le correspondía a Esaú. Dice que Esaú era velludo. En cambio Jacob era lampiño, él no tenía hiperón, como se dice. Y Esaú era experto en cazar. Y dice que Isaac se gozaba porque él comía de lo que Esaú cazaba, ¿verdad? Y Esaú siempre, porque era cazador, ¿verdad? Él tenía olor a sangre, él tenía olor a campo y era velludo. Y cuando era el tiempo de que Isaac debía de darles la bendición a ellos, a sus hijos, siempre se le daba al hijo mayor la bendición. Pero ¿qué hizo Rebeca? Rebeca dice que mató un cabrito y le dijo a Jacob: anda, para que tu padre te bendiga a vos. Y Jacob tuvo miedo y dijo: pero ¿cómo si mi hermano es velludo? Nosotros ya que no. Y no importa. ¿Qué hizo Rebeca? Ella mató un cabrito, dice, y la piel del cabrito le dio todo por ahí, por Jacob, y le llevó a Isaac la comida de su papá. Isaac ya era ciego, de tan viejo que estaba, ya estaba ciego. Y cuando se acercó Jacob como un engañador, Isaac le bendijo, le palpó a Jacob. Y dijo dijo Isaac: la voz que escucho es la voz de Jacob. No, es la voz de mi hijo. Pero el olor es el olor de Esaú. Y el vello es el vello de Esaú. El padre conoce la voz del hijo y
sabe cómo es el hijo. Pero aún con engaño, Jacob recibió la bendición. ¿Por qué? Porque Isaac odió el olor de sangre, el olor de campo. Cuando vino Jacob a él y le palpó y vio que era velludo. Y así también nosotros, hermanos. ¿Por qué Dios nos acepta a nosotros y nos toma por hijos, aun siendo nosotros engañadores, pecadores? Porque Cristo habita en nosotros. Y por esa sangre que Él derramó, el Padre huele esa sangre que Él derramó y somos aceptos en el amado. Nos acepta a nosotros como hijos porque Cristo habita en nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que, ¿a quién le tienes tú? Dentro tuyo. ¿Quién es el que habita en tu corazón? ¿Quién es el que habita en tu vida? Si Cristo habita en ti, tú puedes acercarte a Dios y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Y esta oración, hermanos, es la voluntad de Dios que oremos así. Esta oración no es una herramienta para controlar a Dios o convencerlo de hacer algo que Él no quiere. Es la voluntad de Dios que oremos así. Amén. Eso es orar conforme al corazón de Dios. Como dije, no es vana palabrería, no es una repetición sin sentido. Por eso Jesús dijo que cuando ores, dice, no seas como los hipócritas. Versículo 7 de Mateo 6 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, dice, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esta no es una palabrería. No son palabras vanas, no son palabras vacías. Amén. No es por la elocuencia que tú tienes, porque tú sabes hablar, por la verba que tú tienes, que Dios te va a oír. No seamos aduladores. Orar fuera de la voluntad de Dios, eso es palabrería. Amén. Nosotros debemos orar esta oración. Por ejemplo, Dios no va a escuchar una oración que tú hagas, pues, todo lo que yo oro, el Señor va a escuchar y va a ser porque yo soy su hijo. No, por ejemplo, tú pides por alguien que se muera fulano. ¿Dios va a escuchar eso? No. ¿Por qué no es la voluntad de Dios? Amén. Amén. Esta oración es la voluntad de Dios. Por eso vemos en la palabra del Señor, ¿verdad?, que Jesús cuenta que dos hombres, dice, fueron al templo a orar. Y todos conocemos esta historia del fariseo y el publicano. Y cuenta Jesús que el fariseo oraba basándose en sus méritos. ¿Y qué decía? Señor, todo lo que vamos a entregar, yo doy limosna. Señor, yo oro. Señor, yo ayuno y doy diezmo de todo lo que da.
Él se jactaba delante de Dios de las cosas que él hacía. Y en su oración lo que estaba detrás del Señor, porque yo hago estas cosas, que tienen que bendecirme. En cambio dice el publicano, dice, postrado, por poco quería entrar bajo tierra, pero él dice, ni siquiera quería levantar la vista porque no se sentía digno de mirar hacia arriba donde está Dios. Él se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Y aquel que se humilló, Dios le exaltó, porque Jesús dijo, de cierto les digo, que aquel publicano fue justificado, y fue justificado, y se fue a su casa. En cambio, el fariseo no fue justificado, porque era orgulloso. No tenemos forma de pagar a nosotros al Señor por las cosas que hacemos. El primero, el fariseo, actuaba, era un hipócrita, mientras el publicano oraba con verdad. Amén. Amén. Cuando nosotros oramos la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos una promesa de que Dios va a responder. Amén. Vamos a Juan capítulo 14. Versículos 13 y 14. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿cómo? En mi nombre lo haré, dice el Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Mientras oremos la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Dónde encontramos? Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la oración que debemos hacer, porque esa oración es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios, hermanos, es que usemos el modelo del Padre nuestro diariamente. No como un rezo mecánico, algo que repetimos así, sino como una estructura de vida. Amén. Debemos reconocer su nombre cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocemos su nombre al decir santificado sea tu nombre. Reconocemos o pedimos la soberanía de Dios en nuestra vida al decir venga tu reino,
Venga tu reino a mi familia, a mi trabajo, a mi vida, a mi relación de pareja. Venga tu reino. Y someternos al plan de Dios, someternos a Él, al decir, hágase tu voluntad. ¿Amén? Depender de su provisión, del sustento que Él nos puede dar cada día, al decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y vivir en perdón, pidiéndole al Señor perdón cuando le decimos, perdona nuestras deudas, así como nosotros le perdonamos a aquellos que nos ofenden. Amén. Buscar el perdón de Dios. ¿Ven cómo esta oración es completa, es integral, incluye todo? Y someternos a Él para que Él nos proteja, diciéndole, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Entonces, hermanos, hagamos de esta oración nuestro descanso diario, sabiendo que nos acercamos no a un juez distante, sino que nos acercamos a un Padre que ya conoce nuestra necesidad y se deleita en nuestra confianza que depositamos en Él, porque somos sus hijos. Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Amén. Vamos a orar esta oración. Pero no lo hagas como una vana repetición. Acércate a Dios como hijo y dile al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor, por todos los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti, Señor, con confianza, Señor, como hijos de Dios. Gracias, Padre Santo. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Y en este momento